Súper, muchas gracias. Muy bienvenidos. La verdad es que para mí siempre ha sido un gusto volver a la universidad y compartir parte de mi conocimiento con ustedes, ya que yo creo que la empleabilidad es un tema que nos atañe como sociedad y el mejorar o desarrollar una mejor empleabilidad para todos los usachinos creo que es una labor social que cada uno de nosotros como egresados tiene que cumplir. Y en esta oportunidad, como bien decía el afiche, vamos a hablar de algo que está muy de moda hace unos pocos años, que es lo llamado storytelling, ¿ok? Que básicamente tiene que ver con el cómo armo una historia potente al momento de contar mi perfil profesional. Y les voy a compartir la presentación del día de hoy, en donde vamos a conversar acerca de este tema. Cuéntenme si lo están viendo bien, ¿sí? Sí, se ve bien, Pame. Súper. Bueno. Lo primero que les quiero contar es un poquito de Who. Bueno, nosotros ya hemos dado otras charlas acá, así que no me voy a extender mucho, pero la verdad es que nosotros somos una consultora en recursos humanos, que hacemos muchas cosas. Dentro de eso hacemos reclutamiento, hacemos coaching profesional, eventos profesionales, asesorías a áreas de recursos humanos y otras cosas. ¿Ya? Disculpen. En particular, yo, bueno, como bien decía Georgina, yo egresé de la universidad hace muchos años ya, de la carrera de Recursos Humanos, y luego estudié Ingeniería Comercial. Y la verdad es que he trabajado en muchas empresas multinacionales y nacionales, he trabajado en el Estado, tengo mucha experiencia en el mundo de recursos humanos, y una de mis experiencias más específicas está en la gestión de talento y en los temas de desarrollo organizacional y selección. Y hoy día en Who yo soy consultora asociado, estoy a cargo de procesos de coaching y de trabajo de empleabilidad con nuestros clientes. Y adicionalmente a eso, soy gerente de operaciones de una empresa, de una consultora de recursos humanos, que se dedica a la optimización de costos laborales, que se llama Fiabilis y es de origen español. ¿Ya? Adicionalmente, a nivel personal, digamos que yo soy madre de 2 niñas, estoy casada hace un rato y la verdad es que yo soy curiosa por naturaleza y una de las cosas que me caracteriza es que me gusta coleccionar datos inútiles, como aprender cosas raras y tener respuestas creativas cada vez que me preguntan algo. Entonces mis amigos me dicen que yo soy como Wikipedia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de qué es el famoso storytelling, por qué funciona, cómo lo vamos a usar para la búsqueda de empleo y vamos a hacer un ejercicio práctico, chiquillos. Hoy día ustedes van a tener que construir una historia, su primera historia, y la vamos a revisar entre todos. Y finalmente vamos a responder preguntas de la audiencia, ¿ya? Ahora, los voy a invitar a intervenir en la presentación. Esto no quiero que sea un monólogo, así que si es que quieren interrumpirme mientras estoy presentando, no hay ningún problema. De hecho, hay un par de actividades que vamos a presentar en las que yo les voy a pedir feedback, ¿ya? Bueno, ustedes se preguntan qué es el storytelling. Y aquí les voy a contar un poquito de la metodología. Bueno, el término storytelling es un término inglés, ¿ya? Que está basado en la búsqueda de, disculpen, que está basado en generar relatos, ¿ya? Dejando enseñanza o gestión del conocimiento, ¿ya? Esto básicamente funciona a través de la forma en la que nosotros aprendimos en la vida. Por decirlo de alguna forma, cada uno de nosotros fue criado desde nuestra infancia a través de los relatos. Nosotros escuchamos historias sociales, aprendimos a conocer el mundo a través de los relatos, a través de las metáforas, a través de las historias, de los cuentos. Entonces, para nosotros, a nivel personal, es muy fácil obtener información a través de la escucha activa de una historia, ¿ya? Nosotros concebimos como definición una historia, una descripción oral o escrita, ¿ya? De eventos reales o imaginarios, ¿ya? Y un relato, en este contexto, va a ser el contar esta historia, el relatarla, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos vamos a un contexto más profesional, no solo debemos utilizar estas narrativas o contar estas historias cuando tengamos entrevistas de trabajo, sino que en realidad este tipo de formato de comunicación es muy útil
incluso para otras intervenciones profesionales. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los aspectos relevantes de por qué esto funciona? Como les decía, el contar una historia a otra persona tiene esta particularidad de enseñarnos a comunicarnos entre sí. Y el experimentar y compartir las experiencias de otra persona y reflexionar sobre esos vínculos que desarrollamos. ¿Ya? Evidentemente, en esta lógica, como nosotros estamos muy entrenados en escuchar historia, nosotros funcionamos mejor a través de estos relatos, ¿ok? Porque cuando uno cuenta una historia, no solo ponen digamos, en exposición sus habilidades comunicacionales, sino también puede expresar habilidades y conceptos. Eso es lo que nosotros vamos a rescatar hoy día en esta técnica. Porque cuando yo voy a una entrevista o alguien me pregunta a mí en términos profesionales, oye, ¿para qué eres buena? Y yo le digo, mire, ¿saben qué? Yo soy tremendamente motivadora. La verdad es que eso no le dice mucho a la persona que me está escuchando. ¿Por qué? Porque no les estoy transmitiendo mi habilidad de manera clara y precisa. En cambio, con una historia, yo le puedo contar cómo uso mis habilidades de motivación para motivar al resto. Y eso sí es transparentar el cómo uso esta habilidad. Y funciona de manera útil y eficiente. Disculpen. Entonces, en esta lógica nos damos cuenta de que historias muy simples pueden mostrar realidades complejas, ¿ya? Y que contar una historia permite al otro entender con claridad lo que estoy explicando, y a mí, cuando estoy contando la historia, me permite ganar seguridad, ¿ok? ¿Por qué? Porque inconscientemente voy a estar transmitiendo emociones que la persona que va a escuchar va a empatizar con ellas, va a generar puntos de vista y además va a decidir si son afines o no con lo que está buscando. ¿Ok? Bueno, hoy día el mercado laboral actual necesita que nosotros sepamos exactamente cuáles son nuestras habilidades y competencias. ¿Ok? Es algo que es muy importante al momento de plantearse en una búsqueda profesional. Y aparte de saber qué tengo para ofrecer, también tengo que ser capaz de demostrarlo adecuadamente. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, y en esta técnica, el construir una historia para presentar mis habilidades es muy fundamental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta historia de mis éxitos o logros profesionales me van a situar en un contexto empresarial y la persona que me entreviste va a entender claramente cómo lo uso. Y ya sea tanto un empleador o un entrevistador, va a quedarle claridad acerca de cómo yo utilizo mis habilidades en el día a día. ¿Ok? Normalmente, una persona cuando se enfrenta a una entrevista, cuenta para qué lo contrataron. Es decir, el cargo que ejecutó o los roles, las responsabilidades que tenía. Pero eso, desgraciadamente, lo hace todo el mundo. Entonces, siendo súper honesta, ¿qué va a diferenciar a un candidato de otro candidato en un contexto de búsqueda profesional? El cómo explique cómo son sus habilidades y competencias saliéndose de la importancia del rol o del cargo para que me contrataron. Porque si a mí me contratan para algo y me encuentro con muchos candidatos que lo contrataron para lo mismo, la verdad es que si me cuentan ese relato yo voy a ver exactamente lo mismo. Pero que cada uno de ellos me cuente qué consiguió en ese cargo es completamente distinto, porque eso nos va a ser único y particular y le va a permitir competir entre ellos. Ahora, algo que es muy importante al momento de plantearse armar un relato para contar mis experiencias profesionales es la franqueza y la confianza. Nosotros siempre decimos que es muy peligroso mentir en estos contextos. Sobre todo si me voy a ver en la obligación de inventar una historia que no sea mía para contar habilidades y competencias que no tengo. ¿Ya? Eso es muy riesgoso. Entonces, en general, lo importante aquí es que cada uno de ustedes sea honesto y franco al momento de entender cómo funciona el relato. ¿Ya? Ahora, esta historia que vamos a contar, además de ser franca y honesta,
tiene que ser poderosa. No vale la pena contar cualquier cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si necesitamos que la persona que conecte con nuestra historia lo haga de manera correcta, tenemos que resaltar estos aspectos positivos y también podemos contar problemas que hayamos tenido. Ojo con esto. No todo es miel sobre hojuelas y la vida está compuesta de problemas. Entonces, el presentar una situación conflictiva y los contratiempos que tuve también demuestra que yo tengo oportunidad de aprendizaje. Entonces, ojo con esto, no todas las historias tienen que ser exitosas y tener finales felices, pero sí tenemos que saber cómo contarla para que esto genere el impacto que nosotros esperamos que tenga en el mercado. ¿Ok? Ahora bien, ustedes se preguntarán, ya, ok, hablamos de la historia, hablamos de lo importante del relato, del tema de la confianza, de por qué es importante y por qué genera impacto en mi audiencia, pero ustedes querrán saber cómo armo este relato, ¿cierto? Bueno, para todo en la vida hoy día existen técnicas, y creo que esta no es la excepción. Y yo les vengo a presentar una técnica que es bastante conocida dentro del mundo del hunting y que va a ser tremendamente útil para ustedes. ¿Ya? La técnica se llama técnica SOAR o START. Esto es un acrónimo, ¿ok? SOAR es en español y START en inglés, ¿ok? Y hoy día esta es la técnica que usan todas las áreas de recursos humanos y los headhunters para entrevistar, ¿ok? ¿Y ustedes cómo se darán cuenta de que están usando esta técnica? Bueno, básicamente porque la pregunta de inicio parte de esta manera. Cuéntame alguna ocasión o cuéntame si en algún minuto te tocó hacer o tuviste la oportunidad de, y si se fijan, el enunciado de la pregunta parte para que uno estructure una historia. ¿Ok? Entonces, desgraciadamente, más del 95% de las personas que van a procesos de selección no saben cómo estructurar una respuesta. Y eso significa, chiquillos, básicamente, que una persona no sabe responder lo que le pregunta. ¿Ok? Entonces, estructurar la respuesta en base a lo que te están preguntando es muy importante. ¿Cómo partiría yo estructurando esta respuesta? Bueno, primero tengo que dar contexto y describir la situación. Por ejemplo, en mi caso, yo podría partir contando una historia diciendo, mira, cuando yo era directora de recursos humanos en cierta universidad, un día me pasó y empiezo a contar la historia del problema, ¿ok? Normalmente los problemas, y aquí voy a apelar a la mente ingenieril de la audiencia, nosotros los tomamos y los dividimos, ¿cierto? En donde los dividimos se generan obstáculos, es decir, problemas más pequeños. Por ejemplo, si mi problema era que un día vino alguien a pedirme aumento de renta, uno de los obstáculos que yo podría tener al respecto es que no tenía presupuesto para generar aumentos de renta. Otro obstáculo podría ser que la persona que me está pidiendo este aumento de renta no tiene una buena evaluación de desempeño. Otro obstáculo podría ser que, no sé, la institución no tiene pensado dar aumentos de renta durante 2 años. No sé, y así aparecen muchísimos, ¿ok? Bueno, una vez que yo planteo estos obstáculos, naturalmente voy a plantear acciones para atender estos obstáculos, ¿ya? ¿Qué acción sería, por ejemplo, el tema de que no tengo presupuesto para pagar más renta a alguien? Quizás yo podría ir a hablar con el gerente de finanzas y ver si me puedo aumentar el presupuesto, ¿cierto? O podría, no sé, Desde la hablar con el... importancia del storytelling, del storytelling, contar una historia. Disculpen. Bueno, podría, no sé, pedir que cambiaran la política de cambio de renta. O en el caso de la persona que no tenía evaluación de desempeño, podría hacerle una evaluación de desempeño para saber cómo es su desempeño y si amerita o no un aumento de renta. Y si se fijan, todas estas acciones aplicadas a un obstáculo finalmente me van a dar un resultado. Y aquí es donde está la clave. ¿Por qué? Porque los resultados pueden ser de distintos niveles. Y aquí, chiquillos, voy a parafrasear a un gran amigo mío, a Luis Briceño, que explica los resultados de la siguiente manera. Existen
Existen tres tipos de resultados de una acción aplicada a un obstáculo. El primero es un resultado ordinario, a lo que en un contexto de entrevista o de intervención laboral le vamos a llamar logro, ¿ok? Y va a ser el logro ordinario. Un logro ordinario, por definición, es algo que nosotros conseguimos y hicimos muy bien, pero que el resto de la organización no vio. Ejemplo de un logro ordinario. Pónganse ustedes en la situación de que están trabajando hoy día con SAP, ¿ok? Y tienen que determinar ciertos indicadores de la gestión que están realizando. Y el problema es que SAP no les entrega este indicador y no le entrega todos los datos. Entonces ustedes tienen que bucear en distintos sistemas para sacar datos para poder construir este indicador, ¿ok? Convengamos que este trabajo a ustedes les toma una semana hacerlo. El buscar la información, construir el indicador y obtener el dato que quieren. Bueno, un día se sentaron y empezaron a programar una query, que va a ser exactamente lo mismo que ustedes, ir a varios sistemas y buscar la información para obtener un dato. ¿Ok? Y invirtieron 8 horas de su tiempo en desarrollar esta query. La desarrollan con éxito, resulta que lo que les estaba tomando hacer una semana, ahora les toma 2 horas. ¿Ok? ¿Es un logro profesional? Por supuesto que sí. Optimizaron tiempo de su productividad. Piensen que algo que les tomaba una semana hoy día les toma 2 horas. Mejoraron por lo menos en un 85% su productividad con este proceso. ¿Ok? ¿Lo vio alguien más de la organización? No, porque nadie más va a usar su query. ¿Ok? Bueno, esa es una situación. Otra situación, el logro extraordinario, es aquel resultado de algo que yo hago bien, o sea, de una acción aplicada a un obstáculo, pero que además el resto de la organización también percibe. Ejemplo de esto, en todas las empresas conocen a quién es su mejor vendedor. ¿Y por qué lo conocen? Porque el tipo se gana todos los premios, probablemente gana más plata que cualquiera, y es tratado como un rockstar. ¿Ok? El punto es que esta persona hace muy bien su trabajo, pero su trabajo, su logro es tan importante que permea a otras áreas y todo el mundo lo ve. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vayamos a hacer relatos laborales, debiéramos centrarnos en ese tipo de logros, porque son los más atractivos de contar. ¿Ya? Y finalmente tenemos el logro de aprendizaje o resultado de aprendizaje, que básicamente va a ser una acción aplicada a un resultado, o sea, a un, disculpen, obstáculo, que no resultó como yo esperaba que resultara. ¿Ok? Normalmente a la gente esto le llama un error de planificación, error de lo que sea, pero en este contexto no es un error porque al menos te deja un aprendizaje de que por ahí, por lo menos no era la respuesta. Ahora, ustedes se preguntarán por qué hay que levantar historias de aprendizaje. Bueno, porque en todo contexto laboral te van a preguntar por aquellas cosas que no salieron bien, y no con la intención de profundizar en tus errores o en las cosas que hacen mal, sino que más bien el ver tu potencialidad de crecimiento profesional. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Vamos bien, vamos bien. Vamos, súper. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona esto, y aquí sí les voy a pedir su intervención. Ya, esto es un relato suave de una entrevista real que me contaron en alguna oportunidad. Ya. La situación que me relató: su supervisor necesitaba crear una pequeña base de datos para automatizar registros manuales y hacer cálculo de costos. Los obstáculos que tuvo que enfrentar fue que le faltaba conocimiento sobre hojas de cálculo o aplicaciones de base de datos. Las acciones que tomó fue que buscó formación online, le pidió a un compañero que le ayudara a crear una hoja de cálculo. Y el resultado que este señor o señorita tuvo fue que consiguió crear y utilizar una base de datos nueva en un formato de hoja de cálculo que, respecto al método que usaba anteriormente, le permitió reducir en un 80% el tiempo dedicado a archivar los registros y a realizar los cálculos. Chicos, cuando yo les cuento esta historia, ¿qué tipo de profesional se imaginan ustedes que es? Y ahí abro el micrófono a quien me quiera comentar.
Yo creo que un contador. Ya, ok, un contador, perfecto. Sí. A mí Pamela me suena como un analista de Ya, algo. sí, Puede súper. ser de costos, de operaciones. Ya, ok, te lo imaginas en el área de costos de operaciones. Oye, ¿y qué tipo de rol creen? ¿Un rol más junior, más ejecutivo? ¿Qué tipo de rol creen que tiene esta persona? Más ejecutivo que junior, en mi opinión. Ya, ok. Yo creo que Junior, perfecto, disculpe. Yo también perfecto. opino que un junior. Sí, de Junior. Ya, súper. Chicos, ¿y ustedes pueden inferir alguna habilidad dentro de este relato? Que reconoce que pide ayuda. Sí, es proactivo porque pide ayuda. Perfecto. Yo también ¿Será diría que es orientado autodidacta? al logro, ¿cierto? Sí, orientado al logro. ¿Cierto? Además de que busca una forma de trabajar de forma inteligente. Aparte, Exacto, midiendo también también. el beneficio y el costo, o sea, ver una alternativa más viable para conseguir un objetivo. Sí, perfecto. Tiene la habilidad de búsqueda de información también, ¿cierto? Oye, la Anto me habló. ¿O no? Sí, eso. Yo no sé, eso lo conectaba Pamela con que hizo un curso online y aprendió. Porque puede haber sido que también hace el curso online y no entendió nada. Sí, tiene la capacidad de autoinstruirse. Sí. Ya, súper. Oigan, chicos, ¿y qué pasaría si yo les cuento que esta historia me la contó un gerente comercial? Wow. Yo decía ejecutivo, pero nunca tanto. ¿Ya? ¿Qué te pasa a ti con esto? Si yo te digo que esto me lo contó un gerente comercial. Eso quiere decir disculpe. Uy, Dice, esto quiere decir cómo puede partir de abajo, por así decirlo. le estoy preguntando. ¿Ya? Sí, Cómo, por así decirlo, como pidió una ayuda y ahí pudo crecer y crecer hasta llegar ya. a un cargo de mayor Súper. responsabilidad. Eso. Muchos no. Yo Jonathan, ¿tú tengo otra quieres visión. hablar? Sí, que puede ser, bueno, yo soy profesor. ¿Ya? Puede ser también que sea ¿cómo un gerente fue? ¿Cómo era la persona Un gerente que comercial. un gerente comercial en buen chileno de la vieja escuela? ¿Esa? Sí. Entonces, y en relación a la edad, a veces no hay dominio de algunas herramientas tecnológicas, Ya. como Tú dices que también con podría muchos ser una profes. persona avanzada de edad. Sí, Ya, eso me puedo súper. imaginar. Sí, está muy, muy cierta tu inferencia. Y- Pero ¿no les pasa que cuando yo les digo que es un gerente comercial, como uno que tiende a dudar, tú decís, ¿de verdad será un gerente comercial? Es como que dudáis del seniority de este señor, ¿o no? Sí, o sea, de sus capacidades. perdón. ¿Claudia? Dudas como de sus capacidades para el cargo. Ya, ok, sí, eso te pasa un poquito. Y también podríamos pasarnos que a lo mejor tú decís, ya, puede ser un gerente comercial, pero a lo mejor de una empresa pequeña, ¿o no? Claro. Sí, ¿Sí? también puede ser. Ya. Sí. Chiquillos, les voy a hacer otra pregunta. Ya. ¿Alguno de ustedes tiene formación de reclutador o entrevistador? La verdad, no. Más o menos. Más o Ya. menos. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas que me mencionaron son acertadas. Todas. Fíjense que la gran mayoría de ustedes no tienen formación formal para reclutar y seleccionar. Pero a través de este relato hicieron inferencias muy acertadas. Imagínense cómo lo hace alguien con entrenamiento. Uf. ¿Se dan cuenta de lo importante de contar la historia adecuadamente? Este es el mejor ejemplo que les puedo dar. Y aquí es donde les digo, la historia tiene que ser importante. La forma en que la cuento debe ser una manera atractiva y debe hacerme ver profesionalmente como yo quiero que me haga ver esta historia. Entonces, tenemos que elegir muy bien la historia y la forma en que la vamos a contar. ¿Ok? Pamela, quería hacerte una pregunta. ¿Qué pasa si Sí. mi historia es potente que va a generar impacto en el relator? Me pregunta, ¿y cuándo te pasó eso? No, me pasó hace 6 años, 10 años. No hay problema con la temporalidad de la historia. Eso no hay problema. No. Con que Ahora, genere impacto. evidentemente hay un límite. Chicos, nadie les va a preguntar por más de 10 años de su experiencia profesional. Eso. Si ustedes empiezan a recordar historias de antes,
Ojo con eso, porque probablemente hace 10 años atrás ustedes no tenían las mismas habilidades y competencias que tienen hoy, y podrían contar una historia mal porque se están viendo más junior de lo que son. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo no debiera contar historias con una antigüedad de más de 10 años. ¿Ya? Gracias, Pamela. De nada. ¿Sabes, Pamela? Estaba escuchando el relato que decías ¿Sí? y me recordé cuando un amigo que tuvo que hacer una entrevista de trabajo para un puesto que iba a ser asistente de él, creo, o su par, y el chico me dijo, yo vi, ni siquiera fue un relato, él vio el currículum primero, y me dijo, ¿Ya? contó tan bonito que él fue conductor de Uber, pero nunca puso conductor de Uber, en ningún momento. Exacto. Pero él lo dijo, no sé, asistente de trayecto y no sé, puso unas palabras maravillosas que de hecho eso le llamó mucho la atención para ser alguien que no tenía experiencia. Ese es el punto, chiquillos. Esa es la ganancia que ustedes pueden hacer aquí. Muchas gracias, Valentina. Mira, yo puedo contar que soy cartera o puedo contar que yo gestiono documentación importante para las personas y me aseguro de que esta documentación llegue oportuna y fidedignamente a sus destinatarios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Todo depende de cómo yo lo cuente. Entonces, es tremendamente importante en este contexto, cuando preparemos nuestra intervención, y estoy hablando también de cualquier intervención profesional o entrevista, sepamos perfectamente los verbos y adjetivos que vamos a usar, para que la otra parte que nos escucha entienda exactamente cuál es el nivel de seniority que quiero transmitir. Y, algo no menor, es que el lenguaje genera realidades, chiquillos. Yo, una persona contándole una historia, estoy haciendo que esa persona viva esta historia conmigo. Entonces, lo que yo quiero mostrar, que es un ejemplo de lo que vimos, es muy importante cuidar la forma en que lo cuento y el contenido, es decir, el fondo. ¿Ya? No sé si alguien tiene una pregunta al respecto. ¿No? ¿Nadie? Súper, continuamos entonces. Bueno. Y ahora, chicos, les vamos a hacer el ejercicio práctico. Ustedes ya entendieron cómo funciona la técnica. Tenemos que hablar de una situación, un problema, identificar los obstáculos, generar una acción para cada obstáculo y finalmente determinar cuáles son los resultados de esto. ¿Ok? Entonces, los vamos a separar en grupos, ¿ya? Para que ustedes, entre ustedes, se cuenten historias, ¿ya? No sé, Georgina, ¿me ayudas un poquito? ¿Cuántas personas tenemos en este minuto conectados para poder separarlos en grupos equitativos? Se están escapando algunos, pero tenemos... Ada, ¿tú tienes el número exacto si nos ayudas? Porque yo tendría que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que pasa es que yo tengo los 25 que están más nosotras, pero tendrían que ser eventualmente 22. Entonces 5 grupos de 5, ¿no? Y 2 personas tenemos conectadas. Ya, en grupos de 5 entonces. Y ahí vamos viendo si queda algunos rezagados. Sí, Mira, por se supuesto. está escapando ¿Lo algunos. vamos a juntar, chicos? Tal cual, los vamos a juntar en grupos de 5 y cada uno va a reflexionar acerca de una historia que quiera contar. Ojo con esto, porque puede que hayan personas que no tengan experiencia profesional y está perfecto. La historia que tendrían que elegir en ese caso es algún desafío que les haya tocado enfrentar a nivel académico. Por ejemplo, un trabajo en grupo. ¿Ok? Entonces, van a elegir esta historia y van a estar ahí pensando en la historia que quieren elegir y van a en un papel tomar nota acerca de la metodología, es decir, cuál es la situación, cuáles son los obstáculos, cuáles son las acciones y cuál es el resultado. Preguntándose qué necesita saber los demás de mi historia, ¿ya? Una vez que hayan hecho ese ejercicio, para lo que van a tener al menos unos 2 o 3 minutos, van a tener que contarse las historias entre ustedes, en su grupo, ¿ok? Y van a contar contando en dónde ocurrió, en qué contexto, y qué es lo que pasó con el resultado, ¿ya? Y traten de trasladar la mayor cantidad de información a las personas que le están contando, para que estas personas puedan
crear una imagen visual de lo que están contando, ¿ok? Finalmente le tienen que poner un nombre a esta historia y entre el equipo, entre los 5 que están trabajando, tienen que elegir qué historia nos van a contar a todos. Va a ser una sola historia por grupo, ¿ya? Pame, Entonces, tenemos 22 participantes. súper. Entonces lo hacemos de 4. Ah, pero nos van a quedar igual un grupo de 2. Pero no importa, que nos quede un grupo de 2. ¿Ya? Sí, igual ahora se cayó alguien más, así que veamos los grupos y ahí vamos viendo. Ya. ¿Ya lo agrupas tú? Sí. Ya. Perfecto. Ya, chicos, vayan todos a sus salas, por favor. Tienes que sacar a Ada y a mí. Ya. Ada. Voy a poner en pausa la... Ah, yo creo que nos fue bien, pero teníamos como historias súper livianitas todos, porque todavía somos como muy, o estaban en la U, o egresados así hace muy poco. Sí, pero mira, tranqui, si para el primer ejercicio es muy bueno planteárselo de esa perspectiva y después ir buscando historias más complejas. Ya, chiquillos, del grupo 1, ¿qué historia nos van a contar? ¿Cuál era el grupo 1 nosotros? Perdón, que me perdí. Sí, Sí. ustedes eran el grupo 1. Uy, no sé, que tuvieron, las 4 historias creo que estuvieron todas buenas. No sé si qué opinan los chicos. Presento yo nomás, que no alcanzamos a decir porque estaba buena la última historia. Sí, dale nomás y vacila. Ahí, sí. Ya, vale, Felipe. Sí. Ya, Pamela, ¿parto entonces? Dale. Ya, voy con mi historia. Bueno, contaba yo al grupo que la historia contaba lo siguiente. Estaba enfrentando un proyecto nuevo, también como nuevo puesto, en una empresa que trabaja para la banca, en el gremio de la empresa bancaria. El gremio bancario tiene 3 empresas que todos escuchamos más, Redbank y Transbank, y yo entré a trabajar a la empresa que se llama Nexus, que es la empresa que... Conozco a mis amigos de Nexus. Sí, que emite las tarjetas, aparte que, digamos, hace el procesamiento de todas las transacciones de las tarjetas de crédito, también las emite. Y en particular, me tocaba enfrentar un proyecto con inteligencia artificial, ¿ya? Para un servicio de fraude. Como sabemos, la tarjeta de crédito implica mucho fraude. ¿Y qué era lo nuevo? Lo nuevo acá era que ellos tienen un contact center con una plana que tenían alrededor de 100 personas y se dedicaban a analizar los fraudes de las tarjetas de crédito, que son muy recurrentes en toda la banca, a implementarle un nuevo módulo tecnológico con inteligencia artificial. Ese era el proyecto nuevo. A mí me han contratado. Oye, ¿cuáles eran tus obstáculos? Mis obstáculos eran lo siguiente, que yo no había participado nunca con un proyecto de inteligencia artificial. No tenía idea de eso. Lo que sí traía como background que había gestionado proyectos para la banca y algunos proyectos para contact center. Entonces, ese fue como el factor relevante por el cual me eligieron a mí. Otro obstáculo que tenía, que este era un proyecto secreto. Por lo tanto, estaba aislado de todo mi entorno de compañeros. Solo sabían de este proyecto mi jefe y la plana ejecutiva de Nexus. Entre ellos el gerente de operación, el gerente de marketing de personas, el de finanzas y otro más de auditoría. Entonces, ¿qué fue emergiendo con el proyecto? A medida que empezamos la fase de planificación y antes de la ejecución, otro obstáculo que fue significativo era que el proceso de operación del fraude no estaba bien levantado por los jefes de servicio. Por lo tanto, me vi involucrado en poder levantar el proceso, poder identificar los colectores relevantes que... Esas fueron las acciones que tú tomaste, ¿no? Claro, primeramente, levantar el proceso, diagramarlo completamente con sus resultados principales, actores y cajas que intervenían, presentarlo a gerencia y que fuera coherente, y que todos nos mirábamos la caja y eran, sí, el dibujo de esto es lo que es. Posterior a eso, con el equipo de proyecto del proveedor, era un proveedor el cual está implementando con nosotros esta nueva tecnología, presentarle el proceso y lograr integrar los componentes de inteligencia artificial. Esta parte fue bien entretenida, porque yo no conocía inteligencia artificial, mi colega de
fuera de la organización tampoco conocían, así que Ya. fue un hacer aprendiendo. Súper. Logramos implementar, y otra de las cosas que también me resultó obstaculizante para mí, que nunca yo había presentado el estado de un proyecto a una plana de gerencia mayor, todas las Ya. semanas. Ya. Durante la etapa de ejecución y control, estuve todas las semanas preparando el Súper. total de la información, mostrando el estado de cómo iba el proyecto, y por otro lado tomando decisiones en conjunto de cómo continuamos, ya que esto tenía Ya. un impacto mayor. Hicimos una fase piloto, esta Ya. resultó con la calificación que todos esperaban, y a posterior a eso pasamos a producción. Y dentro del paso a Súper. producción, también medición. Mejoras que hicimos, significativamente, la contabilidad pasó de un 60% a un 85%, que son los rangos de la industria. Los falsos positivos se redujeron desde la mitad hacia abajo a medida que pasó el tiempo. Y bueno, a posteriori el ahorro que tuvo el proyecto en cuanto a vinculación, que era una parte que, si bien es cierto, de vincular personas no es fácil, pero por otro lado era una de las decisiones por las cuales habían integrado esta tecnología. Y la continuidad de quien le habla en unos meses más en tomar nuevos proyectos, dado el estado del resultado de lo que habíamos implementado. Yo duraba 6 meses y duré 2 años y medio. Maravilloso, maravilloso. Oye, disculpa, ¿cuál es tu nombre, David? David, sí. David. Oye, David, ¿cómo te sientes armando una historia en esta estructura? Mira, a mí me gustan los relatos. Ya. Me gustan los relatos, y lo que tú contaste es algo que me siento como haciendo como el relato, porque antes era como tú contabas, así, era como robot, sí, yo sé de esto, pero siento que me da más como margen de maniobra, más sazón, como dirían los amigos caribeños, yo creo. Sí. Sí, Pero me pero da más mira, maniobra. esto te genera algo, David, y que algo que yo no les mencioné. El preparar historias para intervenciones laborales, ya sea tanto para entrevistas como para contarle a alguien qué es lo que yo hago, me genera la seguridad de saber que tengo la historia guardada en el bolsillo y que la puedo sacar para contarla cuando quiera. Entonces, eso me permite preocuparme de otras variables. Por ejemplo, el tono de voz adecuado. El que si la intervención va a ser en un formato digital, yo puedo medir la distancia a la pantalla, puedo decidir mover las manos, darle tonalidad a la historia y hacer una performance más natural, porque ya no tengo que estar pensando y buscando en mi cabeza qué voy a contar. La historia la tengo armada y solo esto es puesta en escena. Esa es la gracia de preparar estas historias con antelación. Ahora bien, cuando uno prepara esta historia, por ejemplo, si tú quisieras que en una entrevista profesional te preguntaran por esta historia, ¿qué es lo que puedes hacer? Tomar este resultado que tú me dijiste, que les permitió ahorrar en un 60%, todo, y ponerlo como logro en el currículum. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pusiera en un currículum que descubrí la cura al COVID como logro, créanme que quien lea eso me va a decir, oye, ¿cómo hiciste esto? Ah, bueno, mira, y empiezo a contar la historia. Básicamente, el poner un logro en un currículum es la carnada, porque te doy la carnada para que tú me preguntes por lo que yo te quiero contar. ¿Se dan cuenta por qué es importante desarrollar una historia? Wow. Súper. Muchas gracias, David. Nos pareció muy entretenida tu historia y evidentemente se muestran muy bien tus logros. Gracias, chiquillos del grupo 1. En el grupo 2 teníamos a Gabriela. Gabriela, ¿estás por ahí? Teníamos a Geraldine y nuestro amigo del nombre corporativo. Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, cuéntenme, ¿qué historia nos van a contar? Al parecer las chicas fueron más, ¿cómo se llama? Fueron bien damas y se dieron a mí la palabra para poder contar mi historia. Maravilloso. A ver, bueno, el nombre corporativo es porque yo trabajo en ferrocarriles y la verdad que aquí hemos tenido un problema que se ha venido dando en los últimos 3 años, que es el robo de cables de cobre, pero lo que alimentan directamente a los trenes. Entonces la verdad que para graficarlo un poco, o sea, estamos hablando de costos sobre las 200.000 UF en estos 3 últimos años, y además ha sido tan reiterado que han habido aproximadamente como 400 robos. Entonces la verdad que un problema como que tiene bien complicada la organización hasta el día de hoy, y
cuál fue, yo trabajo como ingeniero eléctrico, entonces estuvimos viendo algunas alternativas o ¿cómo se llama?, de mejora, y la verdad que, bueno, afuera no hay mucho desarrollo. Lo que sí encontramos un conductor, un cable, que ayuda a desincentivar el robo porque dentro de su estructura tiene además acero. Entonces, la verdad que, por un lado, nos ayuda a poder disuadir el robo, porque nadie quiere robar cables de acero, la verdad que tiene bajo valor, y además también cumple con el tema de que puede ser utilizado en nuestras instalaciones. Entonces, presentamos este cable, la verdad que tuvimos que hacer incluso un desarrollo para poder colocar ciertas hebras con esta tecnología, otras de cobre, para que cumpliera con algunas características importantes para nosotros. El problema, y aquí vienen los obstáculos, que al presentar un cable que es más caro que el cable original de cobre, además, bueno, es más caro, y la verdad que en realidad nosotros internamente, la parte de ingeniería estaba convencido de la idea, pero poder, ¿cómo se llama? ¿Convencer a finanzas? Claro, convencer a finanzas o convencer de repente a un directorio cuesta. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que utilicé, la verdad? Bueno, primero convencer a mi jefe y luego empezar a convencer a distintas áreas. Y, por ejemplo, una fue hablar con la gerencia legal corporativa, por los abogados. Entonces, ella me dice, claro, empecé a explicar la idea, y llegué al gerente legal corporativo, y el gerente legal corporativo habla directamente con el gerente general. También con la gente de los guardias, o sea, la gente de seguridad. También empezaron a considerar esta idea y claro, les gustó harto, entonces también empezaron a hacerle barra, la gente de normalización. Entonces tú empezaste a vender tu idea así como de manera transversal, masiva. pero claro, pero no a nivel de gerente. La verdad es que estas mismas personas fueron llegando a los gerentes, entonces claro, y de hecho también tuve que venderle la idea a mi propio gerente, que es el de infraestructura. Pero una vez que ya él estaba como un poco ya todo concientizado de la idea y las ventajas o desventajas que presentaba, la verdad que tenía muchas más ventajas que problemas. Bueno, uno de los problemas, por ejemplo, que se me olvidó comentarlo, pero que es bueno decirlo, es el tema que esto no existía en los ferrocarriles del mundo. Por ejemplo, en otros lugares, en Francia, no sé, utilizaban cambiar de tensión, cambiar a una tensión más elevada en corriente alterna y a lo mejor utilizar aluminio directamente. Pero la verdad que hacer eso en nuestras instalaciones es bastante caro porque hay que hacer prácticamente toda la instalación nueva. Y eso es más caro que el propio problema. Entonces, la verdad que al empezar a empujar esto, tuvimos que empezar, porque para convencer a la gente tuvimos que hacer pruebas prácticas, o sea, instalar este cable en ciertos lugares, y la verdad que ha dado muy buenos resultados, o sea, por lo menos los 2 kilómetros que se instalaron, técnicamente ha funcionado perfecto, y además de manera práctica, pucha, es feo decirlo, pero ahora no nos roban ahí, nos roban al lado. Eso te iba a decir, disminuyeron el robo en el tramo, ¿no? Claro, o sea, donde se instaló no nos han robado. O sea, disminuiste el robo, el siniestro en un 100%. Claro, y eso es lo que nos ha ayudado a como en el fondo poder llevar esta idea al directorio, y estamos en eso, estamos en la aprobación que esperamos que salga mañana, de hecho, así que hay que cruzar los dedos. Maravilloso, Juan Carlos. Oye, la misma pregunta que le hice a David, ¿qué te pareció organizar tu historia en esta metodología, con esta técnica? No, una herramienta bastante buena, o sea, una herramienta bastante eficaz, porque en verdad que uno suele caer, y sobre todo como ingeniero, que uno es medio cuadrado, suele caer en el tema de contar las cosas así como de manera como objetiva y más encima un poco apurada. Y la verdad que... Y además, a veces damos mucho detalle, a veces damos poco detalle, en cambio, en esta técnica uno puede ajustar la información que quiere transmitir. Justamente, sí. No, una muy buena herramienta. Ya, Juan Carlos, muchas gracias por tu aporte. A ti. Gracias, chicas y chicos del grupo 2. Bueno, vamos entonces con el grupo 3. Si no me equivoco, ahí estaba Jaime, Alex, ¿no? ¿Chicos? Sí, pero no sé con cuál historia vamos a ir. ¿No se pusieron de acuerdo? No. Les doy un minuto entonces, ya. Les doy un minuto para que se pongan de acuerdo ahí por el chat. Dale tú nomás. ¿Sí? ¿Qué? ¿Con Alex? Sí, dale. Ya, Alex, vamos.
Es que no sé. No, si estuvo buena. Sí. Sí, a mí me gustó Pero la ¿cuál, historia. Pierda la vergüenza, piense que estas cuál de historias las las va a dos? tener que contar toda su vida. A mí me gustó la ¿Cuál? del título. ¿Ah? A mí me gustó mucho cuando estaba buscando el tema de título. Ah, es que lo que pasa es que yo soy estudiante de último año de Ok, Ingeniería en Biotecnología. ya, eh, y resulta que este próximo semestre me toca dar el trabajo de título. Entonces yo postulé a una tesis en donde de momento estaban postulando solamente una persona y yo comencé a postular por esta, por tanto éramos solamente dos postulantes. Sin embargo, esta otra persona eh, ya había postulado previamente, por tanto igual tenía como mayores posibilidades, por así decirlo, porque su anterior tesis no le había resultado. Entonces ya, ahora está probando otra vez. ya. Eh, Y yo ahí todo motivado, porque igual era primera vez que yo estaba realizando así como mi currículum un poco más elaborado, también Ya, primera vez que hacía una carta de motivación para poder postular. ya. Y Esos serían como tus obstáculos, ¿no? claro, Ya, y por lo visto no demostré mucha motivación a pesar de estar motivado porque resulta que le dieron el trabajo de tesis a la otra postulante. ok. Eh, Sin embargo, yo, a ver, es que igual la noticia de que yo no quedé, lastimosamente me la dio un compañero, el cual me había ayudado también a realizar esta carta de Esta motivación, postulación, ya, ya que era primera vez que yo la realizaba y todo. ya, Entonces él mismo me dio la noticia, ya que él estaba trabajando con este profesor que dirigía el trabajo de tesis. súper. Y sin embargo, yo no me rendí, por así decirlo, porque ¿Ya? tenía que ver con el tema, o sea, el tema de tesis tenía que ver igual con el área al cual yo me quería desempeñar, que era el área de alimentos. Y entonces le mandé un correo al profe preguntando si es que tenía, aunque sea un tema de tesis, el cual, aunque no sea remunerado, que si acaso me podría dar alguno. Súper, esa es Entonces tu él opción entonces. Claro. Entonces Ya, él me dijo de que estaban trabajando también en otro proyecto más y que ya, probablemente de ahí me podrían sacar alguna tesis. ya. Y aquí estoy ahora esperando a terminar este semestre para poder así empezar con esta tesis que me propuso después el profe, que aparte es remunerada, entonces me salió bastante bien. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Alex, por tu historia. Chicos, aquí quiero valorar algo de la historia de Alex. Fíjense que este es un relato típico de lo que uno entiende como una historia, donde empieza en el contexto, la situación, luego hay un clímax en donde, en este caso, para Alex, no resultan las cosas como él esperaba. Pero, a través de su relato y en la forma en que él enfrenta el problema, si bien es cierto, su historia no es tan exitosa porque no tiene la tesis que él quería, y termina obteniendo otra, existe una manifestación fehaciente de cómo gestionó sus emociones para conseguir su objetivo. Y en esta lógica, lo que yo veo en este relato es que hay orientación al logro, capacidad de resiliencia, tolerancia a la frustración y otras habilidades que Alex cuenta en esta historia y que le permiten llegar a este final feliz. Entonces, esta es una muy buena historia para contar en un contexto de entrevista, para acceder a una primera experiencia laboral, porque es una historia de estudios, que si bien es cierto, no está relacionada con la experiencia profesional que podría esperar tener, pero habla muy bien de cómo manejas tus habilidades y competencias. Y esto es la manera de hacerlo cuando uno no tiene experiencia laboral. ¿Se dan cuenta del impacto que tiene la historia de Alex? Entonces, si yo estuviera reclutando gente que necesito que maneje bien la frustración, que sea resiliente, que se oriente a los objetivos, esta es una muy buena historia para contar. Así que, Alex, muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias, chicos del grupo 3. Y nos vamos al grupo 4, donde estaba Gerson, Jonathan, Pablo.
Ya. Hola Pamela, los demás. Hola. Oh, te nos quedaste pegado, Gerson, parece. ¿Chicos? Sí, quedó. Sí, se nos quedó pegado. Jonathan Ya, o mira, Pablo, nosotros ¿están como por que ahí? conversamos nuestra Ahí historia, está. no Ahí tanto volvió. siguiendo un poco ¿se escucha? ¿Aló, Sí, aló? Sí, ahora sí te está bien. escuchamos. ¿Sí? ¿Se me escucha? Bacán. Ya, nosotros como que conversamos un poco más libre en nuestra historia, ¿Ya? pero ahí pude, o sea, a medida que íbamos hablando, después pude ordenarla con Suar, ¿cachai? Perfecto, Bueno, yo voy perfecto. a contar mi historia como académica o de la U, porque me titulé recién este año, pero igual mi Ya, historia es bien larga. Yo entré a estudiar el 2011 ya. a Ingeniería Civil Informática. Esa fue Ok. mi carrera. Pensando que estaba enamoradísimo de la carrera, que me encantaba, Ujú. resulta que fueron pasando un par de años donde hubo problemas. Por ejemplo, el 2011 fue el estallido estudiantil, que con un paro Sí, de la claro. U de 7 u 8 meses, si no me equivoco. Entonces hubo una experiencia de entrada en la universidad no muy buena. El 2012 resulta que cambiaron la malla, entonces fuimos un grupo un poco dejado de lado porque estábamos en la Ya, incertidumbre si íbamos a continuar ok. con la malla antigua o nueva. Entonces esto hizo empezar a desencantarme un poco con la carrera y a cuestionarme mucho si es que me había gustado y si es que había hecho una buena elección. Ya, ok. El 2015 estuve pasando mi ramo, echándome algunos, reprobando, pero no me di por vencido, digámoslo de alguna forma. Ya, Y súper. el año 2015 dije, me voy a cambiar, en vez de sacar la ingeniería civil, voy a sacar la ingeniería de ejecución para terminarla antes y ver qué hago con mi Ya, vida. Como me cambié, pude postular a un intercambio y me fui a vivir a Brasil, a hacer un intercambio estudiantil de un año. ok. Y allá quería ver otra cultura, ver de qué otra manera se desarrollaban los chiquillos en la U y en el mundo laboral. Y me di Ujú. cuenta que muchos de los chiquillos que estudiaban allá trabajaban, bueno, y lo conversamos con Jonathan, que era un poco esta nueva visión del comodín, del profesional que sabe hacer muchas cosas, y no tanto el profesional de antes que está haciendo 30 años lo mismo y especializado en eso, sino que estamos en una cultura más del multitask, y me di cuenta que muchos chiquillos allá tenían una carrera, pero trabajaban en un ambiente muy amplio y podían desempeñarse en muchas otras funciones. Ya, ok. Entonces ahí volví acá a terminar la ingeniería de ejecución, que ya me cambié y dije, ya la voy a terminar y esto lo voy a tomar como un plus, voy a tomarlo como habilidades que las puedo poner en práctica en muchas áreas laborales. Y terminé mi carrera este año. Cuando volví de Brasil pude tomar más ayudantía en distintos ramos, por ejemplo, porque yo había hecho uno que era de ingeniería de sistemas, pude Ya, tomar otras de administración y gestión de proyectos, otras de marketing tecnológico, que es un poquito ampliar el rubro que tenemos como informático y poder tomar otros conocimientos además que me sirvan para desarrollarme en otra área. Yo después perfecto. quiero sacar la ingeniería industrial, entonces creo que complemento mucho esas habilidades de enseñanza, y eso también me llevó a este año, o sea, este semestre que viene, comenzar como profesor ahí en la USACH, en uno de los ramos que hice como ayudantía, que es ingeniería de sistemas. Así que ya comenzaría Ya, haciendo las clases y me sirve un poquito, yo creo, toda esta experiencia para poder ponerla en contexto en algunos de los conocimientos del ramo, por ejemplo, de mi experiencia en Brasil o de mi otra ayudantía. Y creo que eso me ha servido, a pesar de que me ha tomado un tiempo bastante largo, pero que me ha servido para poder complementar más el desafío de hacer clase ahora en la universidad y de poder buscar un trabajo donde pueda hacer muchas cosas más que solo algunos conocimientos específicos de informática. sí, por supuesto. Bueno, Gerson, gracias por tu historia. Mira, lo que a ti te pasa y lo que les pasó a ustedes como grupo, chiquillos, esto de poder costar que le dieran forma al relato SWOT es muy natural, ¿ya? Y esto solo se gana con la experiencia. Entonces, mi consejo, chiquillos, oblíguense a hacer SWOT.
cuenten historias de distintas cosas y estructúrenlas de esta manera en ámbitos profesionales. Preparen sus historias. Si quieren, nosotros les podemos compartir después una lista de preguntas para que se empiecen a armar sus historias, pero básicamente la forma de adquirir la técnica es poniéndola en ejecución, como muchas cosas en la vida. Así que no sé, de hecho tu historia está muy bien relatada, pero sí yo veo que hay como una poca conexión entre la situación, el obstáculo, las acciones y el resultado. Identifico el resultado, identifico la situación, pero me pierdo un poquito entre los obstáculos y las acciones. Entonces, eso es lo que tú en particular tienes que mejorar para hacer este relato más coherente, ¿ya? Para que tenga esta secuencia. Pero está perfecto, porque todos partimos así. ¿Ok? Lo bueno es que vayas desarrollando esta técnica y practiques y practiques y practiques. Créeme que en la medida en que tú practiques esta técnica te vas a convertir en un tremendo contador de historias. Gracias. Gracias chicos del grupo 4. Gracias. Y nos queda finalmente Carolina, Miguel y Ariel en el equipo 5. ¿Están por Hola. aquí? Sí, hola, soy... Pero bueno, también lo mismo entre nosotros tres, ahí nosotros, igual nos contamos nuestras historias, igual motivamos a todos que nos contáramos nuestra historia. Y bueno, terminaré yo contando mi historia. Ya, perfecto. Votación popular, por así. Bueno, entonces comenzaría, por ejemplo, la situación. Yo dentro de este verano trabajaba como control de proceso en una planta de frutas de exportación. Y bueno, y como todos sabrán, este año hubo una lluvia en enero que dejó la tendalada en el sector agrícola. Entonces, gracias a eso empezamos a recibir fruta como en efecto como que no se podía cosechar antes, estaba como sobremadura, presentaba grietas, algunas empezaron a presentar hongo, bastante problemas. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que los días que tuvimos que procesar esa fruta, por así decirlo, comenzaron a aparecer frutas bastante como pegajosas, como por así decirlo, recubiertas de pulpa. Y ese era un gran obstáculo. Primero que teníamos que saber de dónde se venía, porque de nada sirve. Claro, no sabías qué es lo que era. Ese es tu primer obstáculo. El primer obstáculo no sabíamos qué era, de dónde venía. Y como sabes, la producción es así como, por ejemplo, yo veía este problema ahora, pero el resultado de este problema me iba a llegar como en un mes más cuando llegara la fruta de destino. Sí, claro. Claro que sí. ¿Y cuándo te la empezaron a devolver? Claro. Entonces, ese es el primer obstáculo, de dónde verlo, de dónde venía y qué era realmente. Y parar, era la idea principal. Entonces, bueno, veríamos la parte de las acciones. Primero era un checklist así de ver lo que ya era, lo que se hacía normalmente, para ver eso, para descartar si era alguna de las cosas que normalmente podían salir mal. Así, o por ejemplo, a veces las dosificaciones de algunos recubrimientos y cosas así. Ya, eso no era. Luego empezamos a ver los equipos como tal, así, pero como separados, por ejemplo, ya que vaciaban las primeras partes, lo que aplicaban los primeros desinfectantes, los que aplicaban recubrimiento, y ahí viendo hasta la línea de transporte hacia la línea de selección. Y claro, ahí entre medio de todo eso, también preguntamos a los operadores cuál a dónde creían. Entonces, al final, lo que encontramos que al final que cuando la fruta pasaba, por ejemplo, del recubrimiento, que son como unos cepillos para aplicar el recubrimiento, al salir de eso, algunas que estaban muy como maduras, por así decirlo, se reventaban. Entonces quedaban como algunos de los últimos cepillos, quedaban como con ciruelas dando vueltas, por así decirlo. Y claro, y eso mismo hacía que la línea con pulpa, y claro, y hacía que las líneas que venían después también pues estuvieran recubiertas de pulpa. Entonces, ahí como descubrimos de dónde venía todo eso. Ahora después la tarea era arreglar eso. Ya. ¿Y cómo lo hicieron? Claro. Ahí eso lo hicimos, primero fui a hablar con el jefe de calidad, porque yo era como parte del trabajo, entonces había que seguir el control, como se llama, el conducto regular, por así decirlo. Hablamos con el jefe de calidad y con la jefa de turno, por ejemplo, del packing en ese momento. Y claro, hablamos y entre los tres ya llegamos a acordar una solución para por lo menos para seguir trabajando la fruta en ese momento. Al final, en ese momento, le pusieron más gente antes de que entrara incluso a los cepillos a
a toda la parte como de desinfectantes, como para retirar la fruta que estuviera en mayor estado, en peor estado, por así decirlo. Y claro, también de eso se empezó a hacer una limpieza continua de la línea que llevaba la parte de selección, que era la que normalmente estaba cubierta de pulpa y era la que más producía la pulpa al final. Ya. Entonces, oye, ¿qué les dio como sigue, resultado eso? dejó de pasar, por así decirlo, Ya. dejó de pasar la fruta ya pegajosa y Ya. eso fue un protocolo y ese protocolo al final se terminó usando para las próximas veces que trataron con fruta en condiciones similares, o sea, como fruta sobremadura, por así decirlo. Súper. Súper, Miguel. Y no nos Muchas devolvieron gracias. nada. Disculpa. Y no nos devolvieron nada, así que... No, bueno, muy bien, pues así bien. que funcionó. Ese es un dedito para arriba. Muy Sí. bien. Porque claro, porque nuestros mercados extranjeros que son destinatarios a las frutas Chile son súper exigentes, así que Sí. ese es un tremendo dedito para arriba. Gracias, Miguel, por tu historia. Bueno, chicos, desgraciadamente nos extendimos un poquito más de lo que esperábamos, pero espero que con este ejercicio les haya sido más transparente el cómo usar la técnica. Evidentemente, en este contexto se puede usar en muchas formas. La verdad es que ustedes pueden decidir contar historias. Yo hoy día se los vengo a plantear desde la perspectiva profesional y cómo les va a ser útil en ese contexto, en la búsqueda laboral y también en las intervenciones profesionales que ustedes tengan que hacer. Ahora, si vamos a dejar las preguntas pendientes, vamos a canalizarlas todas a través del equipo de la Vicerrectoría, ¿ya?, de vinculación con el medio. Entonces, si es que ustedes, chicos, tienen preguntas acerca de la técnica o algo, nosotros se las vamos a aclarar por ahí. Desde ya les agradezco mucho la atención y el tiempo que han dedicado a esta actividad y espero que les haya gustado. Me gustaría que me dieran algún feedback de qué les pareció esta actividad. ¿Alguien que quiera comentar algo? Felipe, por ahí. Ahí está, abrió el micrófono. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya, Sí. bueno, esta actividad es, bueno, ¿por qué razones es como muy necesaria? Porque a veces cuando en las entrevistas de trabajo, cuando nos piden contar una experiencia, como que... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ahí sí, Te ahí sí, escuchamos. lo que pasa es que se había cerrado, pero ya volvió. Ya. Bueno, retomo. Bueno, a veces como que es importante como estructurarse la experiencia que pasamos, ya sea en el ámbito profesional o académico, y también sobre todo para generar un buen impacto en los entrevistados y ser considerado un buen candidato también. Y bueno, esto me acuerdo cuando busqué práctica, a mí también me pidieron contar una historia, pero lo hice de manera como muy improvisada, así como dar la vida. Pero esta vez como que ya con esta sesión ya tengo la idea de cómo una estructura y armar un relato para, como dije anteriormente, generar un buen impacto. Uh-huh. Ya, Felipe, muchas gracias por el feedback. Bueno, Georgina, te devuelvo la conducción de la sesión. Yo por aquí termino el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación, y créanme que para nosotros es muy importante que ustedes conozcan estas técnicas.